Bueno, paso a la parte número 3, donde voy a comentar algunas cuestiones importantes sobre las competencias educativas del siglo XXI. Voy a explicar qué es el alineamiento constructivo, la comunidad de investigación, el porqué de cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a desarrollar la motivación intrínseca y el aprendizaje cooperativo de nuestros estudiantes, cómo este aprendizaje activo y educación activa se van a articular y se están ya articulando dentro del contexto del COVID y del contexto del post-COVID. Y además voy a comentar, bueno, pues cómo se puede desarrollar una metodología efectiva que integre inteligencia artificial y lo que yo llamo aprender haciendo. Si hablamos de las competencias educativas del siglo XXI, quizás podríamos tener una discusión. Yo lo que propongo aquí es una lista no exhaustiva, pero sí que al menos sea un lugar del que podamos partir y que todos tengamos de alguna forma un espacio desde el que podamos dialogar. Por eso yo propongo como principales competencias educativas del siglo XXI y teniendo en cuenta lo que ha sido objeto de estudio y de discusión por los más importantes organismos internacionales en materia de educación, parece que uno de los elementos centrales, y además eso se explicaba muy bien en el módulo liderado por Kelly, una de estas competencias educativas fundamentales va a ser la de la creatividad y la innovación. Junto a la creatividad y la innovación, debido a que vivimos en un mundo extremadamente cambiante, con continuas disrupciones tecnológicas que funcionan a gran escala y con alta velocidad, como una vez creo que escuché a alguno de los participantes decir en una de las sesiones, las empresas, las universidades, incluso las instituciones públicas cada vez van a estar menos interesadas en contratar personas que tengan una titulación, sino más bien personas que tengan un perfil determinado. De ahí que ya muchas universidades hayan optado con gran inteligencia desde mi punto de vista por las microcredenciales. De hecho, esta universidad, la Universidad de Groninga, va a optar por esta vía también muy pronto, ya que se ha demostrado que el sistema actual tradicional no sirve y que las microcredenciales se ajustan mucho mejor a las competencias individuales y colectivas de nuestros estudiantes. Sobre todo en lo que se refiere al acreditar, por ejemplo, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la agilidad, la adaptabilidad, la capacidad para el aprendizaje continuo, el trabajo en equipo y colaboración en equipos virtuales, la iniciativa, la autodirección, el emprendimiento, la importancia que tiene en este mundo de ahora todavía cada vez más la comunicación efectiva oral y escrita y el multilingüismo y el conocimiento cultural. Con lo cual, digamos, es el conjunto de todos estos paradigmas, de todas estas perspectivas, de todos estos parámetros, los que de alguna forma construyen esta imagen de cuáles son las principales competencias educativas del siglo XXI. Por tanto, necesitamos nuevas formas de entender la educación y sobre todo de construir nuestros cursos basados en principios de ciencia que nos permitan pues, un desarrollo más eficiente de las competencias y las habilidades de nuestros estudiantes. Por ello, BICS hace ya bastante tiempo desarrolló el concepto del alineamiento constructivo, es decir, que todos los elementos de nuestro programa, de nuestro curso, de la educación que se brinda en cualquier institución, deben estar bien alineados. Esto quiere decir que los objetivos de aprendizaje, las estrategias de aprendizaje y métodos de enseñanza y la evaluación del aprendizaje debe pensarse como un todo. Y también vemos que además ese todo necesita o requiere cada vez más pues que nuestros profesores estén adecuadamente preparados para poder producir este alineamiento constructivo y también que nuestros alumnos estén adecuadamente preparados para poder sacar lo mejor de este nuevo tipo de metodología y de espacio de educación. En este sentido, Randy Garrison ya hace algún tiempo desarrolló el concepto de comunidad de investigación, el famoso COI Framework, en el que explicaba que realmente la educación, el aprendizaje se desarrolla de manera eficiente cuando se convierte en una actividad social, donde hay un conjunto de diferentes presencias que intervienen en la construcción de esa experiencia educativa, esa experiencia social. Y por tanto, él lo que proponía era que
la clase se convirtiera en un espacio de indagación, de investigación, en una comunidad en la que de manera activa los estudiantes no fueran meros receptores pasivos de transferencia de información, sino que crearan y desarrollaran habilidades que les permitieran, pues, básicamente ponerse al día con los desafíos que presenta el siglo XXI a distintos niveles. En este sentido, siempre recomiendo su libro, el de E-Learning in the 21st Century, donde explica de manera pormenorizada, con ejemplos, cómo podemos desarrollar de manera efectiva este concepto de comunidad de investigación. Pero para que la comunidad de investigación tenga éxito, hay anteriormente dos elementos que tienen que estar perfectamente claros y que la inteligencia artificial nos ayuda de manera muy eficiente a desarrollar en nuestros estudiantes, como vamos a ver sobre todo en el caso de Perusall. Perusall es una herramienta fantástica para desarrollar la motivación intrínseca y el aprendizaje cooperativo de nuestros estudiantes. Voy a mostrar varios ejemplos, sobre todo en las sesiones sincrónicas de este módulo. Dicho esto, quiero precisamente mencionar de manera breve a mi colega, el director del Departamento de Física de la Universidad de Harvard, Eric Masur, que justamente ha sido uno de los grandes pioneros que ha desarrollado el concepto de motivación intrínseca y aprendizaje cooperativo, sobre todo de instrucción por pares. Y es a través de estas dimensiones del aprendizaje cooperativo, como nos recordaba Suárez en uno de sus trabajos, cómo podemos precisamente estimular todas esas competencias que mencionaba anteriormente. El trabajo en equipo, la evaluación, la gestión, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, porque es muy importante que tengamos en cuenta que para que la utilización de analíticas de datos tenga éxito, debemos usar una metodología de aprendizaje activo. Bueno, pues porque las analíticas de datos nos van a dar muchísima información sobre nuestros estudiantes, sobre lo que está pasando en clase, sobre lo que pasa fuera de clase y además de manera personalizada. Por tanto, si nosotros lo que utilizamos es una metodología tradicional, realmente la analítica de datos no nos va a servir de mucho, no nos va a ayudar mucho para que nuestros estudiantes avancen, tengan un rendimiento y un desarrollo de su aprendizaje que sea más satisfactorio, puesto que en un sistema tradicional, como aparece en la imagen, los estudiantes van a un conjunto de clases, completan un conjunto de lecturas y todo está orientado hacia el examen final. Sin embargo, con una metodología de aprendizaje activo, sí que podemos aplicar todos estos datos que se están básicamente produciendo desde el momento en el que el estudiante se registra en un entorno virtual de aprendizaje o utiliza cualquiera de estas herramientas que comentaba antes, como el caso de Perusall. Por cierto, Eric Masur es uno de los fundadores de Perusall. No solo fue pionero en el ámbito de la instrucción por pares, sino también del aprendizaje activo. Por tanto, si tenemos una metodología de aprendizaje activo como la que figura en la pantalla, cada vez que los estudiantes realicen una actividad, nosotros vamos a tener datos sobre cómo han interactuado con otros estudiantes durante esa actividad, qué temas les han interesado. Además, segmentado, vamos a saber en tiempo real qué es lo que le interesa, qué no es lo que le interesa, cuáles son aquellas partes que tienen dificultades, tanto como grupo y de manera personalizada. Con lo cual, esta educación no está tan orientada hacia simplemente el resultado del examen, sino más bien suele diversificarse en varios momentos de evaluación, donde lo más importante es esa involucración en el aprendizaje activo. El énfasis está puesto en el mismo proceso de aprendizaje más que en el resultado final, en la nota que obtengan, etc.